Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en el podcast de Contracultura. Un placer estar con ustedes el día de hoy y haber preparado este programa que me ha costado bastante prepararlo. Mucha información controvertida respecto a este tema. Y bueno, estoy seguro que no va a tener ningún desperdicio, porque en este programa vamos a sumergirnos, vamos a entrar en una cámara de vigilancia, tal como lo escuchan, en una ciudad en China, y vamos a ver qué información es capaz de recabar esa cámara con la tecnología que ya está disponible. Por lo tanto, es muy interesante esto para poder entender los mecanismos de control social que se están implementando en diferentes partes del mundo y cuyo campo de desarrollo más fructífero, por supuesto, ha sido la China del PSC, del Partido Comunista de China. Quédense muy atentos hasta el final de este programa para que puedan entender de qué se trata esto y vayan familiarizándose y profundizando con un término que ya van a empezar a escuchar muy seguido, que es el término de las ciudades inteligentes. Después de este pequeño corte comercial, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el programa y todo esto partió porque hubo un fallo de seguridad que terminó exponiendo un sistema de vigilancia de una ciudad inteligente chino. Estos fallos de seguridad es una de las preocupaciones más grandes de la gente que construye estas o que diseña estas ciudades inteligentes. Porque al estar todo expuesto a la internet de las cosas, al 5G, etc., la vulnerabilidad para el ataque de hackers, por ejemplo, es una de las grandes preocupaciones, entre comillas, podemos decir así. Hay preocupaciones mucho más grandes como la privacidad de las personas, etcétera, y todo lo que se van a ir dando cuenta. Pero vamos tratando de comprender cómo este fallo de seguridad expuso todo este sistema de vigilancia de esta ciudad inteligente china. Bueno, todo esto logró que se compararan finalmente miles de escaneos de reconocimiento facial, y estos escaneos de reconocimiento facial, que eran captados evidentemente a través de estas cámaras con inteligencia artificial, terminaban en los registros de la policía china. Gente que iba caminando simplemente por la calle. Pero veamos qué son las ciudades inteligentes para poder entender esto. Estas se supone que están diseñadas para facilitar la vida de sus residentes, tener una mejor gestión del tráfico, al despejar las rutas, asegurarse que el transporte público funcione a tiempo y tener cámaras que vigilen todo desde arriba. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando estos datos se filtran? Cuando una de estas bases de datos queda abierta y cualquiera puede mirar dentro de esto. Resulta que el investigador de seguridad, John Wettington, encontró una base de datos de ciudades inteligentes asequibles desde un navegador web sin ningún tipo de contraseña. Pasó los detalles de la base de datos a TechCrunch, que es una compañía, en un esfuerzo por asegurar esta información. La base de datos era una base de datos Elasticsearch que almacenaba gigabytes de datos, incluidos, por ejemplo, en lenguaje simple, escaneos de reconocimiento facial de cientos de personas durante varios meses. Todos estos datos fueron alojados por el gigante tecnológico chino Alibaba. La base de datos del cliente, que Alibaba no nombró, hizo varias referencias, por ejemplo, a la plataforma en una nube impulsada por inteligencia artificial del gigante tecnológico CityBrain, pero Alibaba luego negó que se hubiera utilizado su plataforma. Bueno, en concreto, Alibaba dijo: este es un proyecto de base de datos creado por un cliente y alojado en la plataforma Alibaba Cloud, dijo un portavoz de Alibaba. Siempre se aconseja a los clientes que protejan sus datos estableciendo una contraseña segura, por supuesto. Eso lo sabemos. Ellos dijeron además que ya le habían informado al cliente sobre este incidente para que puedan abordar el problema de inmediato. Como proveedor de la nube pública no tenemos derecho a acceder al contenido de la base de datos de clientes, agregó este portavoz. La base de datos se terminó desconectando poco tiempo después de que TechCrunch se comunicara con Alibaba. Pero aunque Alibaba dice que no tiene
visibilidad de este sistema, nosotros hoy día sí vamos a tener visibilidad de este sistema, de acuerdo a este artículo de techcrunch.com. Si bien la tecnología de ciudad inteligente impulsada por la inteligencia artificial, o lo que se conoce como AI, proporciona información de cómo funciona una ciudad, el uso de proyectos, por ejemplo, de reconocimiento y vigilancia facial, ha sido todo esto objeto de un intenso escrutinio por parte de los defensores de las libertades civiles. Pero a pesar de las preocupaciones por la privacidad, la ciudad inteligente y además los sistemas de vigilancia se están abriendo camino lentamente hacia otras ciudades, tanto en China como en el extranjero, como Kuala Lumpur y pronto en Occidente. No es difícil imaginar el potencial de abuso que existiría si una plataforma como esta fuera llevada, por ejemplo, a países como Estados Unidos, sin regulaciones ni supervisión civiles y gubernamentales, dijo Whittington. Si bien dijo las empresas no pueden simplemente conectarse a los conjuntos de datos del FBI en la actualidad, no les resultaría difícil acceder a otras bases de datos criminales estatales o locales y comenzar así a crear sus propios perfiles de clientes o adversarios. No conocemos al cliente de esta base de datos con fugas, pero su contenido ofrecía una visión poco común de cómo funciona un sistema de ciudad inteligente. ¿Qué es lo que hace este sistema para que se vayan haciendo una idea? Este sistema monitorea a los residentes alrededor de al menos 2 pequeñas comunidades de viviendas en el este de Beijing, en el caso particular que estamos analizando. La más grande de las ciudades es Liangmaiqiao, conocida como el distrito de embajadas de la ciudad. Este sistema está compuesto por varios puntos de recopilación de datos. Podríamos decir varias cámaras que están en distintos puntos y están diseñadas para recopilar estos datos de reconocimiento facial a través de inteligencia artificial, con la ayuda de procesos de inteligencia artificial. Los datos expuestos contienen suficiente información para señalar a dónde fueron las personas, cuándo y durante cuánto tiempo, lo que permite a cualquier persona con acceso a los datos, incluida además la policía y el gobierno, crear así una imagen de la vida cotidiana de una persona. La base de datos procesó varios detalles faciales en este caso, como los ojos, la boca de las personas, veía si los ojos y la boca estaban abiertos, si la persona usaba gafas de sol o usaba una mascarilla común, ya que es bastante común durante periodos de mucho smog. Por eso tampoco ha generado un gran tema el uso de la mascarilla en Asia, sobre todo en ciudades muy contaminadas como en China. Es común que a veces la gente esté con mascarilla. Y también detectaba, por ejemplo, si una persona estaba sonriendo o incluso si tenía barba. Esta base de datos también contenía la edad aproximada de un sujeto, así como la puntuación atractiva, según los campos de bases de datos. Hemos hablado mucho de la puntuación del sistema de crédito social. Así que identifican a la persona y evidentemente una vez que la captan las cámaras, lo más probable es que aparezca ahí inmediatamente la puntuación de este individuo. Para eso es el sistema de puntuación en definitiva. Bueno, las capacidades del sistema tienen un lado mucho más oscuro incluso, particularmente dada la complicada política de China. El sistema además utiliza sus sistemas de reconocimiento facial para detectar etnias y las etiqueta a los chinos Han, por ejemplo. Los chinos Han son el principal grupo étnico de China y también etiqueta a otro grupo que son los uigures, una minoría étnica que sabemos que es perseguida por Beijing. Cuando las etnias pueden ayudar a la policía a identificar a los sospechosos en un área, incluso si no tienen un nombre que coincida, los datos además pueden usarse para cometer todo tipo de abusos, ya que pueden identificar a las personas simplemente, además, por las etnias. Vamos de poco a empezar a entender hacia dónde va todo esto. El gobierno chino sabemos que ya ha detenido a más de 1 millón de uigures en campos de internamiento el año pasado, según un comité de derechos humanos de Naciones Unidas. Es parte de una represión, masiva del régimen de Beijing contra el grupo étnico minoritario. Además, han surgido detalles de una aplicación utilizada por la policía para rastrear a los musulmanes uigures. De esta manera se van interconectando todos estos sistemas, estas bases de datos, para darle más información, evidentemente, al gobierno sobre quiénes son sus ciudadanos y qué es lo que hacen. Bueno, estos detalles, por ejemplo, para que se hagan una idea de esta aplicación que estaba usando
la policía para rastrear a estos ciudadanos uigures incluye algunas cosas como detalles que varían desde información obvia como el nombre, altura, tipo de sangre, pero además tenían información sobre sobre si una persona usa VPN o aplicaciones específicas, servicios de chat como WhatsApp, Signal y Telegram, si salen de su casa por la puerta trasera, cuánta electricidad usan y mucho más. Este sistema además combinaba los datos ingresados por los oficiales de terreno, tanto en itinerancia como en puntos de control específicos, con información que además era extraída por una malla de cámaras de vigilancia para justamente eliminar a las personas aparentemente sospechosas. Bueno, como si todo esto fuera poco, sabemos que China ha encerrado, lo que les comentaba antes, alrededor de 1 millón de uigures. Eso es lo que se dice oficialmente por esta estadística, algunas de la ONU, otras. Vaya a saber uno cuánta gente realmente es. En estos llamados campamentos de, evidentemente, reeducación. Y en este sistema, esta aplicación desempeña un papel importante en ese proceso de seleccionar a los candidatos justamente para ocupar estas plazas. Según este artículo que dice que si es que hay algún consuelo aquí, es que este sistema aún de China no es particularmente innovador ni eficiente, porque la aplicación dice que se basa en gran medida en la entrada manual de datos por parte de los oficiales, mientras que las alertas para verificar a las personas sospechosas requieren que se envíe un oficial a su casa o lugar de trabajo, etc. Es importante además señalar que este sistema, aunque es intrusivo, también es tosco y requiere mucha mano de obra. No creo que sean muy sofisticados y requieren una gran cantidad de policías y recursos para funcionar, señaló Maya Wang, investigadora principal de Human Rights Watch sobre China en este informe. Aún así, a pesar de todas estas ineficiencias, evidentemente la intención del Estado es más que suficiente para causar estos estragos. La operación de China en Xinjiang está dividiendo familias al desaparecer personas e instalando el miedo en los que quedan. Bueno, pero volvamos a los datos que se habían filtrado, y que era lo que estábamos hablando en un principio, donde también se descubrió que este sistema extrae además datos de la policía y está usando esa información para detectar personas de interés, lo denominado personas de interés, o sospechosos de delitos, por ejemplo, lo que sugiere que puede ser un cliente, evidentemente, del gobierno. Un servidor del gobierno, a eso se refiere. Cada vez que se detecta una persona, la base de datos activa una advertencia que indica la fecha, hora, ubicación y una nota correspondiente. Bueno, varios registros que han sido revisados por TechCrunch incluyen los nombres, por ejemplo, de los sospechosos, su número de tarjeta de identificación nacional y tiran una alerta que dice más o menos así: alerta de personal clave por parte de la Oficina de Seguridad Pública. Sale ahí el nombre, la ubicación. 177 cámaras detectan individuos clave. Cierro comillas, dice ahí. Todo esto lo dice un registro que ha sido traducido. Y la Oficina de Seguridad nombrada es el Departamento de Policía Federal de China, el Ministerio de Seguridad Pública. En otras palabras, el registro está mostrando que una cámara en cierto punto detectó el rostro de una persona cuya información coincidía con una lista de vigilancia policial. Pero sigamos avanzando. Entre otros registros asociados con esta lista de vigilancia, por ejemplo, podrían incluir el motivo, por ejemplo, si una persona reconocida era un adicto a las drogas o había sido liberado de la prisión. También el sistema está programado para alertar al cliente en caso de problemas de control de acceso al edificio, alarmas de humo y fallas del equipo, como cuando las cámaras, por ejemplo, se desconectan. Además, como si todo esto no fuera suficiente, el sistema, además del cliente, tiene la capacidad de monitorear dispositivos habilitados para Wi-Fi, como teléfonos y computadoras, utilizando sensores que han sido construidos específicamente para esas tareas. La base de datos además recopila las fechas y las horas que pasan por el radio de su red inalámbrica. Los campos de la tabla del registro de dispositivos Wi-Fi sugieren que el sistema puede recopilar números IMEI e IMSI que se pueden utilizar para identificar de forma única al usuario del celular. Aunque el sistema de esta ciudad inteligente del cliente era a pequeña escala con solo unas pocas decenas de sensores, cámaras y puntos de recolección de datos, la cantidad de datos que recopiló en un corto espacio de tiempo fue asombrosa. Solo en la última semana, la base de datos había aumentado de tamaño, lo que sugiere que todavía está recopilando datos activamente.
El uso de armas y el abuso de inteligencia artificial es una amenaza muy real para la privacidad y la seguridad de cada individuo, dijo Whittington. Deberíamos analizar detenidamente cómo otros países y empresas ya están abusando de esta tecnología antes de permitir su implementación aquí, refiriéndose en el caso de Estados Unidos. Es difícil saber si los sistemas de reconocimiento facial, como este, son buenos o malos. No hay una línea real en la arena que separe los buenos usos de los malos usos. Los sistemas de reconocimiento facial y de objetos pueden detectar a los delincuentes en fuga y detectar armas antes de los tiroteos masivos. Pero algunos se preocupan por las repercusiones de ser observados todos los días. Incluso los peatones imprudentes no obtienen un pase gratuito. La omnipresencia de estos sistemas sigue siendo un problema de privacidad para los grupos de libertades civiles, por supuesto. Pero a medida que estos sistemas se desarrollan y se vuelven más poderosos y omnipresentes, las empresas podrían estar en una mejor posición para, ante todo, asegurarse de que sus enormes bancos de datos no se filtren inadvertidamente. Bueno, aquí tenemos lo que es literalmente entrar por el ojo de una cámara en un barrio específico de China y captó todos esos datos. Recién ahora, cuando estamos en el año 2021. Mucha gente respecto a este tipo de cosas dice, bueno, no importa, el que nada hace, nada teme. El problema es que toda esta información se le está entregando finalmente al gobierno. Entonces, el poder que le estás dando a un gobierno es realmente omnipotente. Y a eso se refieren en el artículo cuando hablan justamente de eso, del poder que se le está entregando no solamente a una compañía, por ejemplo, al procesar los datos, pero es toda una cadena, a la policía al ver una gran cantidad de información y sobre todo a el gobierno, que le permite tomar datos, decisiones basadas en datos, como por ejemplo detener a personas por su origen étnico. Si nosotros nos ponemos a pensar en el tipo de leyes que están sacando y en la persecución de gente que está habiendo hoy en día, no necesitamos preocuparnos si es que somos delincuentes o no para estar tener este puntaje el día de mañana. Simplemente basta que a lo mejor tú seas un cristiano, simplemente basta que a lo mejor seas, no sé, un patriota, simplemente basta que a lo mejor pertenezcas a un cierto grupo político y una vez que un gobierno como este, con este tipo de información toma el poder, yo no sé cómo tú puedes sacar a un gobierno como ese del poder con la cantidad de información que tiene. Yo creo que es francamente imposible. Tiene toda la información para extorsionar, para chantajear, toda la trazabilidad de los movimientos de las personas, detectando incluso si habían salido por la puerta trasera o no de su casa. Es una locura. Esto es una mirada a lo que significan las ciudades inteligentes, que se venden con la excusa de mejorar las condiciones de las personas y que con esta pandemia ha expuesto justamente para ellos cuán importantes son estas ciudades inteligentes para el futuro. Todo esto ha tenido un desarrollo impresionante desde que apareció el COVID-19 y han habido una gran cantidad de empresas emergentes de tecnología y la crisis a ese sector realmente no le ha tocado, todo lo contrario. Se han hecho esfuerzos extraordinarios por incorporar más y más y más tecnología, por crear estos mandatos para incorporar y seguir incorporando más tecnología a nuestra vida cotidiana. Y se han planificado y se están planificando estos centros urbanos por todo el mundo para poder hacer uso de estas tecnologías innovadoras para poder resolver estos problemas intratables como por ejemplo el cambio climático, los costos de la vivienda, el tráfico, los accidentes de tráfico, que es muy importante. Están usando mucho esas cifras de los accidentes de tráfico. La polarización económica y el desempleo, por ejemplo. Todo esto viene a solucionar todos estos problemas y además es muy útil porque es un punto de prueba
que se está utilizando para dar este tipo de soluciones inteligentes y que el COVID-19 ha puesto realmente de manifiesto toda la importancia que ha adquirido esta infraestructura digital, los datos, las regulaciones actualizadas para distintas ciudades del mundo, para los sistemas de control de las personas, etc. Todo esto se traduce en rastreo de contactos, rastreos de vectores, vectores de enfermedades y la privacidad de las personas. ¿Confías en otro ser humano, por ejemplo, o confías en el gobierno para entregarle todo este tipo de información? El 5G, por ejemplo, va a ser la red que va a permitir que todos estos datos se conecten. Se necesita un ancho de banda, por decirlo de alguna manera, tremendamente, que tenga una capacidad de transportar datos que sea muy grande. La idea es conectarlo prácticamente todo, desde tu comida en el refrigerador, y cuando te falte leche, te suena un sensor o directamente te va a llegar directamente a la casa. Son algunas de las cosas que se han planteado, solo a modo de ejemplo. Ese es el Internet de las cosas, de alguna manera, que está en todas las cosas. En los juguetes, por ejemplo, de los niños, en todas las esquinas de la ciudad, cómo se interconectan estos sistemas de cámaras con reconocimiento facial, estas cámaras para detectar las placas, patentes de los vehículos y todo ese tipo de cosas. Así que todo esto está teniendo un tremendo avance, porque también se está hablando ya que esta ciudad inteligente, además, porque todo esto es curioso, pero cayó todo como anillo al dedo, si ustedes se fijan, para un grupo económico, para un grupo de gente con intereses específicos. Esto del COVID ha sido el regalo de sus vidas, mientras el resto de la gente se empobrece, está muy mal, con depresión, algunos, otros pasándolo con sus libertades restringidas. Bueno, la pesadilla diaria que tiene el ciudadano común y corriente. Pero para esta otra gente, las tecnologías, por ejemplo, de estas ciudades inteligentes, los han ayudado a detectar, a mitigar estas crisis de salud pública, según algunas investigaciones que han salido últimamente. Los gobiernos, además de todos los niveles, trabajan y están trabajando juntos para frenar esta propagación del virus. Y evidentemente ellos dicen que las ciudades inteligentes pueden facilitar la colaboración y la respuesta, de acuerdo con esta revisión de estas iniciativas de ciudades inteligentes para enfrentar estos nuevos brotes, como dicen, que fue publicado en un artículo el 2020. Ellos están haciendo declaraciones como, por ejemplo, es por eso que las ciudades pueden percibirse como organismos vivos, afirma el documento. Se puede proporcionar diariamente terabytes de datos de diferentes fuentes como postes de luz, autobuses, estaciones climáticas, vehículos policiales, semáforos, cámaras de seguridad, hospitales automatizados, universidades, museos y cualquier otro elemento que se pueda conectar a un macrocosmos de la ciudad digital. Algunas tecnologías, como por ejemplo las cámaras, que pueden detectar la fiebre de los pasajeros en los aeropuertos internacionales. Pueden usarse además para combatir el COVID-19 ahora y detectar, alertar y mitigar otras crisis de salud en el futuro. Un esfuerzo en el año 2017 para hacer eso combinó imágenes, por ejemplo, térmicas y visibles con algoritmos para evaluar la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la respiración. Esto es parecido a cuando uno veía esa película, el Apolo 13, y el astronauta estaba conectado con todos sus signos vitales y no tenía realmente control alguno de sus funciones biológicas ahí, y estaban expuestas al escrutinio de toda la gente que estaba ahí en el centro de mando. Así que toda esta infraestructura de monitoreo está utilizando estos sensores de Internet de las cosas para detectar variables ambientales, por ejemplo, en las ciudades. Esto podría ayudar a alertar, dicen ellos, sobre los brotes en las primeras etapas, afirman los autores. Las redes sociales, por ejemplo, también pueden ofrecer pistas al monitorear lo que los residentes publican sobre sí mismos y observar las interrupciones en la rutina.
Monitorear las condiciones de salud mediante dispositivos portátiles y sensores funcionaría de manera similar. Un macrosistema de ciudad inteligente podría recuperar esa información y almacenar el comportamiento de salud de sus habitantes, detectando rápidamente a las personas enfermas, afirma el informe. Es muy conveniente, bajo este esquema, un futuro de mutaciones de virus, un futuro de amenaza biológica. Porque con esta excusa de la salud, el monitoreo hasta de las redes sociales y cuando haces una pausa, una interrupción en la rutina, bueno, pueden controlarlo absolutamente todo. Y las ciudades, por ejemplo, son espacios donde convive mucha gente, así que vas a tener que estar muy preocupado. Nos importa la salud por el bienestar de todas las personas. Pero sigamos avanzando porque esto siempre nos sorprende. Dice que las ciudades inteligentes pueden proporcionar cantidades masivas de datos de cada segundo, ininterrumpidamente, exigiendo algoritmos altamente eficientes para transformar dichos datos en información útil, afirma el informe. Para las ciudades inteligentes que planean para la próxima pandemia, los casos de uso recientes ofrecen ya algunas lecciones. Por ejemplo, Hong Kong ha utilizado robots para desinfectar el transporte público y Wuhan, el epicentro, y la meca del coronavirus, ha desplegado una aplicación con un código QR codificado por colores para que los residentes sepan si pueden moverse por la ciudad o si necesitan una cuarentena. La provincia de Hubei, de la cual Wuhan es la capital, ha servido como estudio de caso para un modelo de inteligencia artificial que analizó las variaciones de las temperaturas diarias promedio, la densidad de la ciudad, la humedad relativa y la velocidad del viento para predecir la cantidad de casos confirmados de COVID, todo esto en un periodo de 30 días. Singapur, por ejemplo, en gran parte la ciudad más inteligente del mundo, afirma el informe, creó Smart Nation, un programa que utiliza tecnologías de ciudades inteligentes, como una aplicación de rastreo de contactos y un grupo de mensajería unidireccional de WhatsApp a nivel nacional para proporcionar información sobre COVID-19. Otra aplicación surcoreana llamada Corona 100M alerta a los usuarios cuando se encuentran a menos de 100 metros o 328 pies de una ubicación visitada por una persona infectada. Para facilitar así el intercambio de registros médicos electrónicos, además, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York creó la Red de Información de Salud Estatal de Nueva York, que conecta las redes regionales del Estado para que puedan intercambiar datos rápidamente. Si bien la integración de diferentes fuentes de datos combinadas, con este creciente poder de procesamiento de estos datos, la ciencia además de los datos y el aprendizaje profundo que hay de todo esto, ha cambiado, según ellos, la forma en que operan las ciudades. Es posible aún más. Cuando las ciudades y sus habitantes se consideran un organismo simbiótico, proporcionando datos relevantes sobre la salud de las ciudades, áreas y otras cosas. Bueno, todo esto afirma este informe. Esto es para que se hagan una idea más o menos de qué es lo que hay en la mente de estos tecnócratas. Toda esta integración masiva final del ciberespacio de una ciudad con las redes sociales y los teléfonos inteligentes y dispositivos de las personas no solo puede allanar, dicen ellos, el camino para la sociedad digital anticipada, sino también puede ser una fuente para la prevención y mitigación de los brotes del virus. Bueno, ahí lo dijeron. Yo había estado pensando, ahí ya lo dijeron justamente al final. Todo esto, lo que están diciendo, va a ser interminable, producto que este virus va a seguir mutando y les da la excusa perfecta para aplicar parte de toda esta tecnología de control que si de otra manera no tendrían la posibilidad de poder controlar todo este tipo de cosas si no fuera por esto. Bueno, todo este es el futuro de alguna manera que parece de ciencia ficción, que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Es importante entender y pensar, porque todos estos desarrollos toman muchísimo tiempo. ¿Cómo se desarrolló todo esto de manera tan eficiente y tan rápida? Es una muy buena pregunta. Sobre todo este tipo de tecnologías orientadas a el control, a la salud de las personas, por supuesto. Es importante pensar también en eso, de dónde han sacado tanto tiempo, han sido tan eficientes en poder armar esto en tan poco tiempo. A mí, yo no creo absolutamente, no confío simplemente, esto está demasiado bien preparado, si ustedes se fijan y ustedes van juntando los puntos. Evidentemente aquí hay una correlación de investigaciones, de una cosa que lleva a la otra.
una tecnología que lleva a la implementación de otro tipo de tecnología, y esas cosas toman muchísimo tiempo. Como todo esto es una carrera, y el 5G también era una carrera, porque la aplicación de estas ciudades inteligentes ya está funcionando, el gobierno de Estados Unidos ha hecho algunas previsiones en un documento del año 2020 que se llama el reporte del desarrollo de las ciudades inteligentes de China. Así que hablan ahí, entre otras cosas, de que ellos tienen que tener cuidado con que China, en el fondo, tome el control de la tecnología de las ciudades inteligentes. Por lo tanto, ellos también tienen que implementar una fuerte red, no solamente de lo que se llama el 5G, sino que también ellos implementar su propia tecnología y asegurarse así de que no toda esta tecnología sea comprada a China. Así que esto es clave, esto que estamos viendo hoy día en este programa. Es abrir una pequeña ventana, no sé si hacia el futuro, pero a desarrollos que sin duda ya se están implementando, y ustedes ven cómo China está siendo utilizado como el terreno de prueba. El sistema de China es el que está siendo utilizado, y como tienen más experiencia en el control social de las personas, bueno, son los gurús del control social de las personas, usando la tecnología, usando todas estas herramientas que les permiten mantenerse en el poder indefinidamente. Algunas críticas que han surgido contra estas ciudades inteligentes son muchas basadas en el tema fundamentalmente de la privacidad de las personas. También críticas que han surgido en base a la ciberseguridad, todo lo que significa de cómo se van a defender de ataques, porque de ciberdelincuentes que podrían hacerse el día de mañana con el control de una planta nuclear, literalmente, o apagar la luz de toda la ciudad, o parar el tráfico, etcétera. Son una serie de cosas más. No solamente es tu casa la que puede estar en juego. Pero todos estos proyectos urbanos que se han desarrollado bajo esta bandera de experimentación están impulsando estos modelos que son alternativos de hacer estas ciudades capaces, en teoría, de crear entornos construidos cuyo lema es la sostenibilidad, estos entornos sostenibles. Y hay un artículo muy interesante de Federico Cugurulo que dice, justamente habla que estos modelos supuestamente experimentales, refiriéndose a la ciudad inteligente y la ecociudad, dice que destacan en términos de difusión geográfica y son aclamadas por sus defensores como la marca de un urbanismo innovador basado en un enfoque científico del desarrollo urbano. Bueno, él analiza a Hong Kong y Masdar City, dice que son ejemplos de una agenda de ciudad inteligente y un proyecto de ciudad ecológica respectivamente, y en base al análisis de estas dos ciudades, él cuestiona la sostenibilidad de las llamadas ciudades inteligentes y ecociudades. Cuestiona justamente de manera muy inteligente que no se desarrollan estas de manera controlada y sistemática, como están diciendo los desarrolladores de ellas, la ONU principalmente, que es la que está en gran medida promoviendo todas estas ciudades inteligentes. Él dice que lo que están promoviendo como estos asentamientos cohesivos, moldeados, dice él, por una visión homogénea de la ciudad sostenible, son en realidad ciudades fragmentadas, hechas de piezas desconectadas entre sí y a menudo incongruentes del tejido urbano. Teóricamente, dice él, estas afirmaciones se discuten a través del concepto de urbanismo de Frankenstein, que se basa en la novela de Mary Shelley como metáfora de experimentos fallidos generados por la unión forzada de elementos diferentes e incompatibles. Mucho de esto puede tener razón porque la ONU está proyectando que 2/3 de la población mundial van a vivir en muy poco tiempo más en megaciudades, y esas ciudades hay que convertirlas en estas ciudades inteligentes. Por eso están usando este concepto. Todas esas ciudades están hechas producto de los desplazamientos de inmigrantes. Se van a llenar de una gran cantidad de personas de distintas culturas, con distintas costumbres,
que probablemente van a tener fragmentaciones entre sí, lo que se ve, por ejemplo, en una escala más menor, cuando uno ve barrios distintos con etnias distintas, por ejemplo, el típico caso del barrio chino, o los barrios que aluden a musulmanes, por ejemplo, etcétera. Bueno, todo este tipo de cosas, él habla, creo que se refiere a eso, a cómo van a conectar realmente, cómo van a armar un tejido urbano aquí, y que más va a parecer un Frankenstein que cualquier otra cosa, más allá de ser una cosa sostenible y todo eso. Él no cree en esta visión utópica. Bueno, espero que ya se hayan familiarizado, los que no estaban familiarizados con este tema, pueden verlo en distintas ciudades, municipios. Ya se está empezando a hablar de transformar a tu ciudad en una ciudad inteligente, y esos programas están probablemente más avanzados de lo que tú piensas, porque se están gastando miles de millones de dólares en estos proyectos de ciudades inteligentes para poder implementar toda esta infraestructura compleja. Así que todo esto se está haciendo con estos grupos de colaboradores que crean estas estrategias de implementación, y los gobiernos están activamente también trabajando en esto para transformar sus ciudades con la ayuda de estas tecnologías modernas. Al gobierno le conviene muchísimo, porque le permite de alguna manera al sistema, igual que en China, acceder a un tremendo caudal de información. Así que una de las cosas más preocupantes aquí es que los ciudadanos en realidad desconocen estos esfuerzos que se están haciendo y cómo van relacionadas algunas cosas que se están hablando en el discurso, como por ejemplo es peligroso conducir porque se producen accidentes de tránsito. Por lo tanto, necesitamos autos eléctricos para combatir el cambio climático, y también que la gente no los conduzca. Entonces vamos a conducir nosotros los autos. Ellos quieren manejar hasta tu propio auto. Y es así. Entonces probablemente la gente va a terminar encerrada en estos centros urbanos sin poder salir de ellos. Y imagínate qué tipos de permisos vas a tener que pedir a lo mejor para poder abandonar la ciudad, y a lo mejor por un tema de que un robot detectó que tenías, la variante alfa beta 4 del COVID no sé cuánto, no vas a poder ni siquiera moverte. Todo esto se está implementando además en muchos países desarrollados, entre comillas, y a través de la conciencia, lo que llaman ellos la conciencia de los ciudadanos sobre las ciudades inteligentes, que ellos dicen que además es notablemente baja. Y más aún es más difícil para ellos implementarlo, me imagino, en los países en desarrollo, donde el analfabetismo, según ellos, ya es un problema importante. En tales países, dicen, un porcentaje significativo de la población no conoce ni siquiera la tecnología. Por tanto, los ciudadanos no están preparados para la adopción completa de tecnologías modernas y nuevas políticas para el desarrollo de ciudades inteligentes. Pero ahora, con esto del COVID, han implementado más tecnología y la gente la han acercado más a la tecnología, así que no deberían preocuparse tanto, ¿cierto? Bueno, espero que hayan disfrutado el programa, el podcast del día de hoy. Los invito a suscribirse a www.contracultura.tv. En contracultura.tv vas a poder encontrar una serie de videos y información exclusiva. Estamos trabajando justamente en eso, y cuando hagamos el lanzamiento oficial les vamos a avisar. Quiero agradecer a las personas que ya se han incorporado a www.contracultura.tv. Muchísimas gracias. Ustedes son los primeros que nos ayudan a dar este salto, así que les agradezco muchísimo. Hay un podcast nuevo que subí ayer, se llama justamente Una pandemia para dominar el mundo. Lo pueden encontrar ahí en www.contracultura.tv. La membresía, simplemente por el valor de un café al mes, puedes ayudar a que sigamos produciendo más contenido. Muchísimas gracias a todos. Quiero saber qué es lo que piensan de todo esto abajo en sus comentarios. Recuerda, si te gustó el video puedes darle like. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.